alguien o lo que... El tema fue así. Yo hace 1 año y medio, a ver, ¿no? Yo te cuento, yo cuando tenía 13 años me regalaron un libro que se llama Derrota Mundial, que lo escribió es el Salvador Dorrego, que es considerado el padre, el número 1 del revisionismo de la Segunda Guerra Mundial, donde él escribe en favor del eje. Yo tengo una postura en favor de los aliados, así que no, era un libro en disidencia con mi manera de pensar. Independientemente de eso, es un clásico de la literatura de la Segunda Guerra Mundial y del revisionismo. Me regalaron en aquel momento, y que tengo un recuerdo muy vago, fue hace 30 años, y ni recuerdo siquiera si lo terminé, porque era un libro de 1000 páginas para un chico de 13 años, con toda una complejidad como fue la Segunda Guerra Mundial. Y estábamos con Agustín en octubre del 2017 en México, y este señor que vivía todavía, tenía 102 años, por medio de una persona me hizo llegar el mismo ejemplar, versión 2017, o sea, una edición nueva, y 2 meses después se murió. Entonces yo puse en las redes que se había muerto el padre del revisionismo, y que yo había tenido ese libro leído hace 30 años, y que ahora me había sido obsequiado por el preautor que había muerto, y califiqué como curiosidad el pulso muy débil de la firma, de la dedicatoria. Yo no lo conocía. Bueno, eso fue hace 1 año y medio. Claro, ahora resulta que sacaron a relucir eso inmediatamente después del exitazo que tuvimos con Milei y con Agustina en el teatro, donde los Liber Progres estaban envenenados de ira. Empezaron a rastrear, entonces en función de eso me acusan de nazi y de negador del Holocausto. Yo en todos mis libros, incluso para aquel que tenía una duda, subí en mi Twitter 4 páginas de 3 libros distintos. Twitter no te deja subir más que 4 fotos, en donde yo ataco al nazismo en mi propio libro. Sin sentido. Pero bueno, a ver, son Liber Progres, están envenenados, sangran por la herida, están muy envidiosos con las cosas que pudimos hacer con Agustín. Ahí te quería llevar... Y no tienen de qué agarrarse. Te quería llevar un poco ahí, Agustín. ¿Cómo fue esto de esta conferencia que dieron con Agustín y Javi Milei el otro día, que me decís que despertó la ira de este grupo? Y bueno, porque fue una conferencia paga de 1.300 localidades y se agotaron en 10 días. Sí, tranquilamente se podría haber hecho 2 o 3 conferencias. Lo que pasa es que no daban las capacidades del teatro, porque el viernes tocaba Rata Blanca en el mismo teatro grande, tradicional de Buenos Aires, y el sábado no sé qué otro programa había. Así que fue realmente muy conmovedor. Fue gente de todas las tendencias, fueron nacionalistas, fueron sectores pro vida, pero fueron muchos libertarios, porque Javier Milei arrastra mucho a esa línea de pensamiento. Fue una fiesta, todo el mundo feliz, todo el mundo aplaudiendo, cada uno diciendo lo suyo, cada uno con su estilo. Milei tiene un estilo que es de público conocimiento, es un showman, además de lo mucho que sabe de economía. Agustín es un académico fundamentalmente, y yo que soy el más confrontativo, si se quiere. Así que fueron tres perfiles muy distintos, donde la gente disfrutó realmente, y fue grabado a 4 cámaras, y en breve va a estar en YouTube. Imagínate los Liber Progres, si ellos apenas llenan un desayuno de trabajo o un taller de emprendedorismo donde van 20 pibes. Claro. Estaban realmente enfadados. Pero encontraron este episodio meramente anecdótico para sindicarme como un nazi. Y bueno, que digan lo que quieran, me han dicho de tantas cosas, yo no puedo responder todas y cada una de las paparruchadas de un puñado de sátrapas, ¿no? Nico, contale a la audiencia que es un Liber Progres, sí, medio rápido para poner en contexto. Para mí un Liber Progres es una persona que declara tendencias progresistas, socialdemócratas, que compra todo el libreto oficial del establishment comunicacional progresista que hoy tenemos. Acepta la ideología de género, acepta el pasado tal como fue explicado, acepta todos los embustes del progresismo sin excepción, y se caracterizan además por la corrección política. En lo único que se caracterizan digamos, como particularidad es en estar a favor de la economía de mercado. Por eso en la economía de mercado son liberales, pero en todo lo que es político-cultural
son exactamente lo mismo que el progresismo hegemónico, sea en la versión que quieras, en una versión socialdemócrata, en la versión de Cambiemos, en la versión que quieras, o sea, tienen una agenda absolutamente conteste y coincidente con lo que hoy se conoce como marxismo cultural, salvo en economía. Además, te saluda Alexander Beglenok, Nico. Además, sí, no solo la agenda, parece que también toman la manera de atacar al que piensa distinto. Ni siquiera se esmeraron mucho y te tildaron como cualquier otra persona que no piensa como ellos, de nazi o de homofóbico y no mucho más, sin dar pruebas. Y a muchas de estas personas les preguntaban después en Twitter cuáles eran las pruebas y terminaban bloqueando gente en vez de dar alguna prueba de esto. No, que prueba no hay ninguna, sencillamente el episodio anecdótico, esa nota de color que yo posteé hace un año y medio, sin hacer juicio de valor ni del autor ni del libro, nada más que eso. Nico, Borrego es considerado el padre del revisionismo a nivel mundial, a escala mundial, un libro traducido en 30 idiomas, bueno, tiene su nombre en el revisionismo histórico. Yo no coincido con Borrego, ni con ninguna forma de negacionismo o de reivindicación del eje, pero tampoco soy un experto en Segunda Guerra Mundial, digamos. Sencillamente publiqué porque me llamó la atención haber recibido el mismo libro 30 años después, con el pulso débil del autor, que tiene un reconocimiento por ser el padre de un movimiento, de una corriente de pensamiento que después siguieron otros autores en diferentes países, sobre todo en Europa. Y bueno, nada, conté esa anécdota de color, nada más, claro, sin hacer ningún juicio de valor. Nico, yo te quería hacer una consulta. En función de eso me sindicaron como nazi, negacionista, qué sé yo. Estoy tan acostumbrado, pero bueno, fue la histeria liberprogre ante un éxito de los sectores más conservadores que hoy llegan a la juventud de manera multitudinaria. Así que fue por eso. Luego, yo no seguí mucho las redes sociales porque no tengo tiempo para detenerme en cada... Constantemente me atacan. Ahora fue una cosa muy particular, extraída de un tuit de hace un año y medio. Te digo más, no es que alguien encontró algo, son cosas que yo publiqué, si yo no oculto nada. Nico, yo publico todo lo que soy, toda mi manera de pensar, publico fotos con mis amigos, publico mis ideas, es decir, yo no tengo nada que ocultar, es decir, nadie encontró, mirá lo que encontré de Márquez, lo puse yo. Claro, estaba público. Con la autenticidad que tengo. Luego podés coincidir, podés no coincidir. No, y hay una cosa interesante que creo que decía Alex, no recuerdo si Alex o Germán, que yo tengo criterio propio. Yo vengo de una familia atea y yo soy el único católico en mi familia, y eso obedece a que yo siempre he leído todas las tendencias, soy una persona de derecha, pero constantemente he tenido que leer a gente de izquierda, en este caso un libro como es un libro del revisionismo en favor del eje de la Segunda Guerra Mundial, que lo leí hace 30 años, he leído libros a favor de la masonería, en contra de la masonería, a favor del catolicismo, en contra del catolicismo, y libros de izquierda un montón, porque para escribir los libros que yo escribí sobre la guerrilla y el Che Guevara, imagínate la cantidad de material que tuve que leer. Te podrían decir guevarista entonces por haber leído los libros y pero suponele. Lo que pasa es que esta gente está acostumbrada a leerse a sí misma. No concibe que uno lea literatura ajena al pensamiento propio, al pensamiento que al cual uno adhiere. Pero además, a mí me costó mucho trabajo tener pensamiento propio, pero lo pude hacer en función de leer muchas tendencias. Y sigo leyendo muchas tendencias en la medida en que puedo. Ahora estoy haciendo un posgrado de bioética, entonces tengo muy poco tiempo para leer lecturas alternativas, pero siempre me divirtió leer y pelearme con los autores y anotar a los costados y esas cosas. Sobre eso quiero hacerte ahí una pregunta.
¿Cómo es que entonces estas personas son tan críticas, por ejemplo, con el socialismo, si no pueden salir de sus propios autores? Son según ellos, los máximos exponentes contrariamente a estos autores, pero después, si vos lees un libro de Marx, te tildan de marxista; si vos lees un libro de otra persona, te van a tildar de guevarista. ¿Cómo puede ser que estas personas sean las que lleven adelante, entre comillas, o las que quieran levantar la bandera en contra de estos movimientos, y ni siquiera se toman el tiempo de estudiarlos? Se manejan como se manejan las sectas. Los trotskistas leen a Trotsky y no leen otra cosa que no sea Trotsky. Los randianos leen a Ayn Rand y no leen otra cosa que no sea Ayn Rand. Ciertos sectas de libertarios leen a Rothbard y no leen otra cosa que sea Rothbard. Y ojo que Rothbard, yo le tengo muchísimo respeto, no es una crítica a Rothbard. Lo que estoy diciendo es que se manejan con carácter de secta y repiten lo que dice el autor al cual ellos sienten simpatía. Pero eso termina siendo muy pobre. Entonces se encuentran con alguien, en este caso yo, pero puede ser cualquier otro, que tenga una biblioteca asistemática, o sea, no sistemática, con una sistematización ideológica inequívoca, y entonces para ellos es un desconcierto, no puede ser, no lo pueden entender. Muy bien estuvo Agustín cuando publicó un tuit, le agradezco, en defensa de esos ataques, donde puso su mesa, una mesa o algo así, llena de autores marxistas, que es la especialidad que él lee, siendo él alguien que está en las antípodas, ¿no? Para conocerlos mejor, para saber cómo piensan, para aprender. Yo he aprendido de leer, y además también he modificado a veces mi pensamiento, porque a veces decir, bueno, acá en este punto tiene razón fulanito de tal, qué sé yo. Esas cosas pasan. Te pongo un ejemplo. Yo, que era ateo y agnóstico, empecé a tomar, a contemplar la posibilidad, fue ateo, después agnóstico, y después empecé a contemplar la posibilidad de convertirme después de leer a Santo Tomás, a pesar de que yo no creía en Dios cuando leía a Santo Tomás. Es decir, digo, mira esto, qué interesante. Y así aparecen muchas cosas donde uno va adquiriendo un pensamiento propio con el paso del tiempo. Pero estos muchachos no lo conciben, no se les ocurre. Y además ni siquiera leen mucho a sus propios autores. Tampoco leen tanto a sus propios autores, leen lo básico, porque además hay un tema. Cuando vos lees algo que no coincide con vos, es complicado, porque si vos sos un dogmático y un tipo cerrado y crees que encontraste una religión laica a través de un autor, leer a otro autor que a lo mejor lo supera y te genera pánico doctrinal, te desestabiliza, porque vos encontraste a alguien que te da toda la seguridad. Y si ese alguien es cuestionado por otro autor, y te desestabiliza psicológicamente, intelectualmente o emocionalmente. Entonces hay que tener el espíritu abierto para leer varias cosas. Y varias cosas, quiero decir, distintas, de distintas posiciones. Ahora, Nicolás, a mí lo que me quedó un poco, porque yo miraba un poco para atrás y yo recuerdo que muchos de estos que te atacaban son ex miembros de la UCD, por ejemplo, ¿no? O apoyaron espacios liberal conservadores como Ronald Reagan, por ejemplo, Margaret Thatcher. ¿Vos crees que en la nueva derecha que se viene, que obviamente es liberal en lo económico, pero tiene un toque más conservador en lo cultural, esta gente se va a quedar afuera? ¿El nuevo liberalismo que venga no van a formar parte ellos? Mira, te digo la verdad, ni sé quiénes fueron los que me atacaron, pero, o sea, a nivel de trayectoria de cada uno de ellos. La UCD era un partido liberal, pero con una fuerte impronta de derecha. Claro, el fundador de la UCD, Álvaro Sogaray, que le tengo cariño y respeto y tuve la suerte de conocerlo, era militar, fue el más alto promedio en la historia del colegio militar, su hermano era general. Él fue funcionario de muchos gobiernos de facto, participó de la revolución de 1930, participó de la revolución de 1955, fue ministro de la Revolución Libertadora Sogaray, fue embajador plenipotenciario del gobierno de Onganía, es decir, y fue ministro del gobierno de facto de José María Guido, ministro de Economía, por ejemplo. Entonces, los que vienen de la UCD y se escandalizan por esto, por aquello, lo primero que tendrían que ver es de dónde vienen, es decir, del pasado de un partido con estas características. Yo me afilié a la UCD en 1993, cuando cumplí 18 años, y la UCD ya era un partido que se estaba diluyendo, porque el grueso de la gente de la UCD votó por Menem, y yo también voté por Menem. Yo me hago cargo de todo,
Es más, por ahí figura una foto, yo era muy joven, yo con una remera, porque creo que el primer gobierno de Menem era digno de ser apoyado desde mi punto de vista, y los liberales de la época se les caía la baba con Menem. Ahora se hacen los idiotas, se hacen los distraídos. Igual que se hacen... ¿Cómo? Igual es peor, porque muchos de estos que te critican ni siquiera estaban en la línea de Menem, sino que hay, por ejemplo, militantes del socialismo de Santa Fe, o sea, esos son los críticos. Nico, ¿cómo estás? Las nuevas camadas, digamos, crecieron al calor de la hegemonía izquierdista y son peleles al servicio de esa, son funcionales a eso. Salvo en lo económico, en el resto son funcionales absolutamente. Y ahora yo no sé si hubo gente de la UCD que me criticó, porque la gente de la UCD era mucho más, tenía una concepción mucho más del realismo político que los estudiantinas estas bulliciosas que pululan en las redes, ¿no? ¿Cómo estás, Nico? ¿Te hablas Jerónimo? Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico, querido? Mira, yo te quería hacer una consulta un poco más de fondo en este tema. Vos recién decías que la mayoría de los libreprogres no leen a sus propios autores, que es cierto, pero yo veo un mayor desconocimiento, me parece que eso es lo que los vuelve tan dogmáticos y tan teoricistas, y es que lo que más desconocen es la historia. Entonces viven en una utopía o en un purismo de valores que nunca se apega a la realidad, y por eso están tan estancados y siguen, como vos recién decías, juntan más una reunión de consorcio que estos tipos haciendo una conferencia. Al mismo tiempo, para analizar la historia, para ellos, por ejemplo, Franco, para ellos Franco es de izquierda, por ejemplo, porque no hacen un análisis en contexto. ¿Qué era la derecha? ¿Qué era la izquierda? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Cuáles eran los valores que se manejaban en el momento? ¿Qué opinas de eso? Coincido plenamente con lo que vos decís, y precisamente por eso lo poco que saben de historia, que se basa en repeticiones de consignas, ellos tienen una suerte de visión ahistórica. Nunca analizan la historia en función del contexto vigente, sino que analizan la historia en función de las normas de valores y de contexto como el 2019. Tal cual. Si yo voy a analizar, por ejemplo, algo que a mí me toca de cerca porque escribí sobre eso, la guerra antisubversiva, con la escala de valores del 2019, y soy un tarado, soy ahistórico, estoy haciendo algo, estoy aplicando un retrospectivismo. Yo tengo que analizar cada punto específico en función del contexto, la moral de la época, los usos y costumbres de la época. Es decir, eso es lo primero que tiene que hacer alguien que pretende hacer un trabajo de historia serio. Yo no soy historiador, soy abogado, pero dentro de pero aprendí el oficio de colocarme en el contexto específico donde eso se lleva adelante, donde vos haces un trabajo de investigación. Bueno, como estos muchachos no leen historia, lo poco que conocen de historia es lo que les vende, qué sé yo, los aforismos de Felipe Piña, lo que han comprado de divulgación general a través de televisión o videos, pero todos analizados con la moral del 2019. Entonces, claro, son peleles funcionales a la izquierda, en este caso al historicismo de izquierda, que es un historicismo en gran parte de bolsillo. Me refiero al historicismo que buscó imponer el kirchnerismo, ¿no? A través de 12 años, y que cambiemos, desde mi punto de vista, no modificado. Completamente de acuerdo.